5 años después, ¿cómo valora la gestión que hizo la Comunidad de Madrid durante la pandemia? Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, sí que me gustaría aclarar un par de cuestiones y me gustaría decir que me parece un auténtico error, por no decir una indecencia, lo que está haciendo la televisión española en el día de hoy. Miren, hace 5 años, Madrid y España era solidaridad, era pundonor, era valentía, era orgullo de ayudarse. Y 5 años después, en vez de estar poniendo el foco en esto, ustedes están utilizando el dolor de las víctimas para poner el foco en una comunidad autónoma y en una presidenta, como si no hubieran fallecido personas en residencias en otros sitios de España. Y lamentablemente han montado una tertulia y han puesto un documental que, por las cifras que todos conocemos, a casi nadie le interesaba, que el productor ha tenido que poner dinero para que se ponga en los cines y que además parte de la premisa de una cifra absolutamente falsa. Y yo sinceramente lamento que la televisión española de todos se ponga al servicio de la izquierda y del gobierno de España, precisamente para blanquear al mismo tiempo al gobierno de España y atacar a una comunidad autónoma desde una televisión pública, con lo que ha sufrido este país a raíz de esa crisis. Yo me encuentro con una situación en la que me enseñan un protocolo que dice precisamente eso. No dice nada de los que tienen pólizas privadas, pero sí lo que dicen es que las personas que tienen un deterioro cognitivo o que tienen problemas de movilidad quedan excluidas de derivación. Y es cuando me echo las manos a la cabeza y es cuando yo le escribo al consejero de Sanidad advirtiéndole que eso, de ser una realidad, se convertiría en que las personas pudieran morir de forma indigna. Y con perspectiva, pues yo le digo que se pueden revisar muchísimas cuestiones, pero desde luego que yo estoy, y la mayoría de los madrileños, orgullosos del trabajo que hicieron los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso, tanto en el 21, como lo dijeron las urnas, como en el 23. Por alusiones. Somos un medio público. Por supuesto. Pero no solo los medios públicos. Exacto. Los medios públicos y privados, que su función es la misma, están haciendo especiales, informativos, reportajes sobre esta fecha 5 años después. Nosotros hemos invitado a la presidenta de la Comunidad de Madrid el 6 de octubre. No quiso participar, declinó, de marzo. Nos propusieron una serie de alternativas y aceptamos todas. Enrique Osorio, Antonio Zapatero, Enrique Ruiz Escudero, hasta que en las últimas horas han puesto o ha intervenido usted como secretario general del Partido Popular de Madrid. Ustedes en ese documental pudieron haber intervenido. En este programa pudieron haber intervenido la propia presidenta. Y los datos son, además, los que ustedes dieron al periodista que está aquí, a Manuel Rico, a través del portal de transparencia. Son exactamente esos. Luego quizá él lo pueda rebatir. Pero son los datos. En cualquier caso, tuvieron 5 años para decir que esos datos no eran correctos. Y justo, curiosamente, 24 horas antes de la emisión de ese documental, discuten ahora estos datos. Si quiere, nos enzarzamos en bucle en esta discusión. Yo quería preguntarle por otras cosas, pero no tengo ningún problema. Es que, señor Fortes, es que es una discusión muy interesante. Mire, evidentemente que 5 años después hay que hacer balances y hay que hacer especiales, evidentemente. Lo que es extraño es que la televisión pública española ponga el foco en las residencias de la Comunidad de Madrid, cuando por desgracia fallecieron mayores en residencias de toda España. Hicimos todo lo posible para salvar el mayor número de vidas posibles y desde luego que en ese trabajo vamos a seguir defendiendo la gestión del trabajo de la presidenta, del gobierno, pero sobre todo de los profesionales sanitarios que trabajan en los hospitales y en las residencias de mayores. Lo hicimos en Madrid, o estamos poniendo el foco en Madrid, porque en cierta medida también lo han puesto los dirigentes políticos. Ustedes también, diciendo que lo hicieron todo perfectamente. Sin embargo, la Comisión de Regiones de Europa dijo que Madrid era la región con mayor exceso de mortalidad. Y hay una diferencia con respecto al tratamiento de las residencias de Madrid del resto de España, son los protocolos de derivación. Y por eso le quiero preguntar. Esa derivación hospitalaria es lo que más se ha cuestionado de su gestión. ¿Hoy hubiesen actuado en esas mismas circunstancias, del mismo modo? Disculpe, no le entendí la pregunta, perdóneme, que se me ha ido. Bueno, le pregunto o le reitero lo que decía al principio. Primero, que nos fijamos en Madrid porque los políticos han fijado en Madrid, está en los datos europeos de Madrid como la región con más exceso de mortalidad, y una diferencia con respecto a la gestión en toda España, que son los famosos protocolos. Yo le pregunto si 5 años después, en unas circunstancias similares, hubieran defendido esos protocolos. Mire, efectivamente, fuimos la región más afectada. Y eso se ha dicho y nadie lo ha negado. Y hay que recordar que Madrid es una comunidad uniprovincial, con 7 millones de habitantes, con una densidad de población que es una barbaridad, con un metro público por el que pasan toda la población del País Vasco cada día,
con un aeropuerto internacional de Barajas que está aquí al lado, por el que pasan millones todas las semanas. Y desde que a finales de diciembre, principios de enero de 2020, comenzaron las primeras alertas y se nos decía que serían 2 o 3 contagios, nos decían que no había que llevar mascarillas, incluso había algún presentador de televisión hoy en su cadena que con un bombo decía coronavirus o ¿se acuerdan? En esos meses en los que el virus iba circulando, empezó a entrar en Madrid y se nos impedía cerrar colegios y tomar medidas. Eso era lo que ocurría de enero a marzo. En cuanto a lo que es, y efectivamente, fuimos la que más sufrimos. Y luego, por supuesto, hay una cosa que usted obvia. Nosotros se publicaron una serie de borradores, llámelo protocolos, como usted quiera, también en Cataluña, que se les olvida, también en Aragón, que se les olvida, en el que se cribaba por la edad. Y quiero recordar que, según datos oficiales del Gobierno de España, la mortalidad de los mayores de 65 años en residencias fue del 47% sobre el total de fallecidos mayores de 65 años, en España. En Madrid fue del 45%. En Aragón, gobernada por el Partido Socialista y con protocolos publicados, aunque ustedes parece ser que no los han debido encontrar, fue del 90%. Es decir, de cada 100 mayores de 65 años que murieron en Aragón, 90 lo hicieron en una residencia. Por lo tanto, esos protocolos, como ustedes los llaman, esas recomendaciones, no las hace Isabel Díaz Ayuso ni las hace Enrique Ruiz Escudero, las elaboran profesionales sanitarios. Y esos profesionales sanitarios las aplicaban o no caso a caso en función de las circunstancias. Y podrá decir un periodista o un tribunal público popular como el que crearon lo que quieran. Pero la realidad a día de hoy es que todas las sociedades médicas, todas las sociedades gerontológicas, todas las sociedades profesionales avalan lo que se hizo en la Comunidad de Madrid en el tratamiento a las personas en las residencias. Y si hablamos de verdad, de justicia y de reparación, en un Estado de Derecho, en una democracia, quien da o quita razón son los tribunales de justicia. Y llevamos más de 60 pronunciamientos en favor de lo que fue el trabajo de la Comunidad de Madrid. Hoy mismamente 2 más. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Por lo tanto, ¿podemos mirar hacia el pasado y cambiar muchas cosas? Por supuesto que sí. En Madrid y en el conjunto de España. También en el Gobierno de España. Podríamos hacer muchas cosas, de las que parece que no les gusta hablar. Podríamos haber puesto el documental que ha hecho la Comunidad de Madrid o la declaración institucional que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero claro, ahí saldrían todos los errores del señor Illa y del señor Fernando Simón y parece que eso no interesa. Pero la realidad, señor Fortes, es que documentos similares hubo en muchas comunidades. Protocolos a la hora de utilizar, de hacer derivaciones, han existido siempre, como incluso dijo el señor Fernando Simón recientemente. La realidad es que aquí en Madrid se atendió uno a uno, se hizo todo lo que se pudo y todos los profesionales sanitarios, todas las sociedades médicas, todos los expertos avalaron el trabajo que se hizo en la Comunidad de Madrid. Y todo eso se lo digo y lo quiero reiterar desde el máximo respeto al dolor de esas familias que perdieron a sus seres queridos en las residencias, pero también en los hospitales, o gente en sus propias casas porque no podían entrar sus propios hijos a verles por temor a contagiarse. Cada víctima que hubo en nuestro país y en Madrid, yo como madrileño y como senador, nos dolieron como si fueran propias. Dos consideraciones, señor Serrano. Habla usted de un vídeo elaborado sin preguntas que difundió la Comunidad de Madrid, como usted ha dicho. Eso se emitió íntegramente ayer y se dio las partes más importantes en el telediario, ayer. Hoy, insisto, ofrecimos hace más de una semana a la presidenta de la Comunidad de Madrid y declinó. También declinó participar en el documental. Y, por supuesto, las piezas, los vídeos, las informaciones, las entrevistas en Televisión Española, no sé en otras televisiones públicas, en Televisión Española las hacemos los profesionales. Por lo tanto, no vamos a aceptar que nos den enlatado una producción audiovisual que puede ser... Le han dado enlatado un documental y lo han publicado. Le han dado un documental enlatado y lo han publicado. El documental está hecho por profesionales. Usted dice que es el vídeo de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es, digamos, un agente político evidente. Yo solo quiero decirle que en un programa de Televisión Española, ni desde la Puerta del Sol, ni desde Moncloa se van a emitir vídeos elaborados como si fueran noticias independientes cuando no lo son, porque son de parte. Al margen de esto, sobre los protocolos... No, si nadie dice que son independientes. Enseguida le pregunto, señor Serrano, y puede explicarse. Insisto, en Televisión Española, no sé en otras televisiones autonómicas o públicas, no se emiten publireportajes, ni de parte, ni del Gobierno central, ni del Gobierno regional. Habla usted de los protocolos, o le comentaba yo sobre los protocolos. Los firma un director general de coordinación sanitaria, Carlos Moore. ¿Ese es un cargo político o no? Bien, vamos por partes. Mire, lo que yo le digo que, por ejemplo, en televisiones públicas como la que yo conozco, que es Telemadrid, no se emiten documentales contra la gestión de un alcalde socialista. Ya le digo que no se producen. Hechos por quienes estén hechos. Ya le digo que eso no ocurre. No utilizamos la televisión pública para un producto
cinematográfico hecho a interés de parte, desde el máximo respeto, como digo, para que luego no se me entienda mal, al dolor o el sufrimiento que pueda tener cualquier víctima. O desde luego no se da pábulo a determinados tribunales populares, como se ha hecho por parte de la izquierda y por parte de los medios de comunicación, como es Televisión Española. Eso no lo hace Telemadrid. En Telemadrid ya le digo que no se produce eso. Y desde luego no se utiliza el aniversario de la pandemia para arremeter contra la gestión de una administración inferior. Es que de lo que estamos hablando es eso. Es que ustedes van a poner un documental que lo que ataca es la gestión de una comunidad autónoma. De una comunidad autónoma, le repito, en la que, según usted, esos protocolos a los que usted le da tanta importancia, los hubo en otras comunidades autónomas, en las que se restringía la derivación por edad. Aragón, Cataluña, Extremadura. Esos parece que no les interesan, o es que no los han encontrado, o parece que no son importantes. Por lo tanto, yo le digo, y al margen de eso, y yo no voy a criticarlo, no sé lo que harían en Aragón, en Extremadura o en Cataluña, pero estoy convencido que como en Madrid tendrían profesionales sanitarios en las residencias que tomarían decisiones acerca de a quién derivar y a quién no. Y quiero recordar, se hicieron 11.000 derivaciones. 11.000 derivaciones, porque hemos pasado de no se hicieron a 11.000. Cada día se hacían derivaciones. Por lo tanto, yo creo, y al final, y a partir de ahí, el señor Carlos Moore, efectivamente, era un director y era un profesional sanitario, porque es médico. Es médico. No es como el señor Illa, que no tiene nada que ver con la medicina, y por lo visto ahora parece ser que ha inventado la penicilina o algo así. Y no es así. Sus decisiones hicieron muchísimo daño a Madrid y a su propia tierra, a Barcelona, a Cataluña, que está las Ramblas hecha polvo. Pero sus decisiones hicieron muchísimo daño a la Comunidad de Madrid. Tenemos que ir yo entiendo. Por lo tanto, yo lo que le digo es que yo desde aquí lo que voy a hacer como secretario general siempre es defender a los profesionales sanitarios que trabajaron en la Comunidad de Madrid. A todos. Absolutamente a todos. Desde luego que la presidenta del gobierno de la comunidad que hicieron, entiendo que como cualquiera, todo, porque todas las vidas importaban. Y desde luego que confianza plena en todos los profesionales sanitarios que trabajaron día y noche sin descanso, mientras otros estaban a lo mejor en la pancarta y hoy son ministras, trabajaban y se desvivían y hacían horas precisamente para trabajar. Y otros lo que hacían era escurrir el Señor Serrano, simplemente le digo que hemos invitado a Isabel Díaz Ayuso. Ha declinado. Hemos pedido cualquier miembro del gobierno. Finalmente viene el secretario general del Partido Popular en Madrid y ha podido expresarse con toda libertad y durante un tiempo bastante extenso. Con respecto a cómo la gestionan o cómo gestionan la televisión pública aquí, la televisión pública de España o la televisión pública de Madrid, que saquen sus conclusiones por los programas que ven cada uno y otros los que nos están viendo en este momento. En cualquier caso, señor Serrano, muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, señor Fortes. Totalmente de acuerdo, señor Fortes, y simplemente recordar que Televisión Española depende del ministro, que es el secretario general del Partido Socialista de Madrid. Bueno, pues muchísimas gracias. Un día hablamos también de los sistemas de nombramiento de directores generales en Telemadrid o de el historial del presidente o el director general de Telemadrid, que es bastante conocido. Señor Serrano, en cualquier caso, muchísimas gracias. Muy buenas. Como el de Televisión Española. Un placer. Igualmente. Muy buenas noches. ¿Querías comentar algo? Bueno, sí, simplemente los datos que son erróneos, ¿no? Ha vuelto a mencionar la página del Instituto Nacional de Estadística. Invito a los espectadores que entren. La cifra que da de todos los fallecidos es 7.269. Segundo, las 11.000 derivaciones. Las 11.000 derivaciones son entre marzo y junio. Cuando hablamos de los 7.291 fallecidos, se produjeron sin derivación al hospital, se produjeron en marzo y abril. Por lo tanto, las derivaciones de mayo o junio lamentablemente ya no les servían para nada porque estaban muertos. Y tercero, la excepcionalidad de Madrid no es solo el protocolo. Es cierto que hubo un protocolo, por ejemplo, en Cataluña, y por cierto, el dato de fallecidos sin derivación hospitalaria en Cataluña lo dio Infolibre también, 2.700. Es vergonzoso, igual que en las dos Castillas lo que ocurrió, pero la excepcionalidad de Madrid no es solo la dureza del protocolo, que discrimina por discapacidad o por deterioro cognitivo, y eso no se produce en ningún otro sitio. La excepcionalidad es que había 4 vías, la Comunidad de Madrid tuvo 4 vías para ayudar, para realizar una prestación sanitaria a los residentes. Medicalizar las residencias, 1, derivarlos al hospital público, 2, derivarlos a hospitales privados, 3, o derivarlos al IFEMA, 4. Y no utilizó ninguna de esas 4 vías. Eso es la excepcionalidad. Correcto. Y la Comunidad de Madrid sigue sin explicar por qué no utilizó esas vías.